Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Sobre la Mesa. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año el lema elegido por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es Implícate. Y nosotros este año también nos hemos querido implicar desde Membrilla Televisión. Como saben, cada año el Centro de la Mujer de nuestra localidad de Membrilla organiza un videoforum sobre violencia de género, que en esta ocasión nos hemos traído aquí a Membrilla Televisión. Analizaremos la película La Estrella en esta actividad, como decíamos, organizada desde el Centro de la Mujer de Membrilla, y para ello nos acompañarán en este programa nuestros invitados, que vamos a pasar a saludar. En primer lugar, Gemma Arias, coordinadora y psicóloga del Centro de la Mujer. Gemma, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por poner voz a las mujeres que en este momento están sufriendo violencia de género y poder hablar de este tema. Saludamos a Alonso García, responsable de la Guardia Civil del seguimiento de las víctimas de violencia de género en el área de Manzanares. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer la invitación del Centro de la Mujer y la colaboración de Televisión Membrilla, para participar en este foro, que seguro que va a ser de mucho interés. Saludamos ahora a María Abellón, psicóloga del Programa de Atención a Menores Víctimas de Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Hola, buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Y como tú decías, el lema de este año, Implícate, y con esta mesa de debate seguro que conseguimos una implicación de toda la sociedad para erradicar esta lacra. Y por último, saludamos a Encarni González, abogada del Centro de la Mujer de Membrilla. Encarni, bienvenida también, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti, Irene, y agradeceros a Televisión la colaboración que siempre presta al Centro de la Mujer, y más un día tan importante como hoy, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro invitados que tenemos hoy por acompañarnos en este programa. Como les decíamos, el videoforum que cada año organiza el Centro de la Mujer de Membrilla, este año se trae a Membrilla Televisión, donde les ofreceremos la película La Estrella, una película del año 2013 dirigida por Alberto Aranda, basada en la novela homónima de Belén Carmona, también co-guionista de este filme, y de la productora Contraluz Films. Está protagonizada por Ingrid Rubio y Carmen Machi, junto con Marc Clotet, Fele Martínez, Carlos Blanco, Pep Tosar y Rubén Sánchez. Destacar que en los premios Gaudí esta película recibió dos nominaciones, incluyendo Mejor Actriz a Ingrid Rubio, protagonista, como decíamos, de esta película. La Estrella es un drama de superación, es la historia de una mujer real y vitalista que aprende a quererse y a ser independiente al tiempo que lucha por conservar su historia de amor. La Estrella habla del amor verdadero en contraposición a las relaciones tóxicas. Es una historia de felicidad y sobre todo del derecho de todas las mujeres a buscarla y a encontrarla. En definitiva, a brillar con luz propia. Esta es la sinopsis, la breve sinopsis que hacemos de esta película. Y antes de nada les vamos a preguntar al Centro de la Mujer de Membrilla por qué ha elegido esta película. Encarni, cuéntanos cuál es el motivo por el que La Estrella la traemos hoy a este videoforo. Bueno, pues hemos elegido esta película porque en ella se muestra claramente dos historias de maltrato que son muy distintas, pero a la vez son muy comunes, y con las que las mujeres que estén viéndola se pueden sentir identificadas, y la gente puede llegar a comprender mejor este problema porque se ve las consecuencias, los recursos, las soluciones a este problema, y sobre todo se ve con ejemplos toda la problemática que interviene en este problema de violencia de género y que lo hace tan especial y tan complicado. Y por eso hemos pensado que esta película es perfecta para darnos pie a un análisis y a un debate pormenorizado del problema de violencia de género. Bueno, como bien nos explicaba Encarni, en esta película, esta historia de dos mujeres y además de dos tipos de violencia de género que ahora después pasaremos también a analizar con nuestros invitados. A mí me gustaría también lanzar a la mesa esta pregunta: ¿en qué sentido creéis que es importante el cine? ¿En qué sentido creéis que a través del cine se puede sensibilizar y educar también en este tipo de valores, visibilizar un problema como es el de la violencia de género y como vemos también reflejado en la película La Estrella? Gemma, empiezo contigo.
Bueno, pues hemos pensado que sí, que el cine es un buen medio para ayudarnos a profundizar, a reflexionar, a analizar el grave problema que tenemos, que estamos sufriendo toda la sociedad, que es la violencia de género, y a dar visibilidad, sobre todo, a las mujeres que sufren violencia de género. En la película vamos a ver la historia de 2 mujeres y cualquiera que esté viendo la película se puede identificar, cualquiera puede ser Trini, cualquiera puede ser Estrella. Por lo tanto, es muy importante porque cualquier cosa, todo aquello que no se ve no existe. Entonces, es principalmente identificarnos con esas mujeres, prácticamente. Sí, al fin y al cabo, bueno, como estaba diciendo Gemma, la película o cualquier otro tipo de recurso, que hoy en día, por suerte, pues bueno, hay una gran variedad de este tipo de cosas, son súper útiles para poder hacer llegar a la población y hacer visible, pues bueno, la situación tan real y tan dramática a la vez de la violencia de género. Es un medio, como tantos otros, que es muy útil para hacer visible y a partir de ahí, bueno, pues empezar a poder trabajar y ahondar un poco en el gran problema. Sí, yo pienso que efectivamente a través del cine se puede llegar a mucha población, porque nos metemos en las casas y con las familias, y entonces llegamos a muchas personas. Y así estas personas con una forma muy visual, porque no vemos que se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, se ve de forma clara, con ejemplos, este problema. Y entonces se puede llegar a comprender mejor, porque no olvidemos que sobre este tema hay muchos tabús, la gente no entiende por qué pasa, por qué una mujer no denuncia, por qué una mujer no pide ayuda. Entonces, a través de un ejemplo, pues se puede llegar a entender el problema de la violencia de género. María, terminamos contigo también con esta breve reflexión que estamos realizando antes de analizar en profundidad esta película. Sí, la verdad es que cualquier manifestación artística siempre ha sido un vehículo, ¿no?, para comunicar. En la época digital que estamos viviendo en el siglo XXI, pues mucho más. Y como bien comentaba Encarni, el hecho de que el cine entre en las casas es un vehículo, ¿no?, para transmitir esta información. Y hay una pregunta, ¿no?, cuando nos encontramos ante una historia de violencia de género, siempre quien la está escuchando empatiza, pero siempre hay una pregunta soterrada que es ¿por qué? ¿Por qué no se ha marchado antes? ¿Por qué se mantiene? Y yo creo que es súper importante llegar a la raíz de esto, porque es súper complejo las vinculaciones que se desarrollan. Entonces, para entender y para conseguir esta implicación que comentaba antes. Bueno, pues hoy nos vamos a hacer también esas preguntas y vamos a pedir a nuestros espectadores que se las hagan en sus casas, y me voy a quedar con esa reflexión que hacía Gemma también, ¿no? Lo que no se ve no existe. Hoy queremos dar visibilidad a este problema que sucede, que es una de las lacras de nuestra sociedad, y queremos darle visibilidad y también concienciar a la población sobre esta problemática. Vamos a dejarles con un breve aperitivo de esta película con el tráiler de La Estrella. Le acompaño los sentimientos, señora. Mira qué majo, qué malandeja. Ya está más guapo. Sí, parece que se ha ido contento y todo. ¿Contento? La que estoy contenta soy yo. Que no te fulmine el sol, que no robes tu color. Estrella. Yo con estar contigo un poco más tengo suficiente. Cuando el maldito tiempo. Nena, que es un temazo. ¿Pero qué pensáis caer? ¡Quita! ¡Ay, hasta la alegría de la huerta! Tú sabes cómo brillar. No sabía dónde ir. Estrella. Mira. ¿Qué coño es esto? No, esto era mi amiga. Es la que está mal. ¿Cuándo vas a volver a casa? Déjala en paz. Ven a limpiar la mierda que tienes en tu casa y dejas en paz a mi mujer. ¿Qué pasa, que no me has escuchado toda la noche? ¿Cuándo pensabas decirme? Lo estoy diciendo ahora, ¿no? Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida estamos apañados. ¡Ya está aquí! ¡Ay, qué alegría más grande! Desde luego a mí no me gustaría morirme sin conocer a mis nietos. No empecemos con lo de siempre, mamá. A este paso se te va a pasar el arroz y a ti te va a volver la regla. Las mujeres cuanto más hermosas son, más locas están. Estás para que te hable. Os presento a Ali. Necesito que me la enseñéis bien. Que no sabe quitar mierda. Las cosas hay que hacerlas de verdad. Que las que son de mentira se notan. Vuelvo cagando leches para estar a tu lado. Para poder cenar contigo y que como mínimo tú me alegres el día. He dicho que fuera. Se va yo también. Bueno, ¿qué coño te crees que eres para juzgar a los demás? Tan fantástica y maravillosa es tu vida. Que a veces pienso que para ti solo soy una por muchacha a la que hay que contentar de vez en cuando. Salva, ¿tú me quieres?
Dime que lo malo no es aún, que nadie apagará la luz de mi estrella, de mi estrella. ¿Sabes qué te digo? Que les den. Pues claro que sí, que les den. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a analizar la película La Estrella. Como decíamos, es una película que refleja la historia de dos mujeres víctimas de violencia de género y la queremos analizar hoy con nuestros invitados. En primer lugar, les voy a pedir que nos cuenten cuáles son las sensaciones, las impresiones que deja también esta película La Estrella. Vamos a lanzar esta pregunta aquí a la mesa. Gemma, voy a empezar contigo en este caso. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo, después de ver la película, me encuentro con unos sentimientos contradictorios. Por un lado, la verdad es que se me viene a la cabeza mucha rabia, mucha frustración por ver la historia cómo ha terminado de Trini, pero me quiero quedar y quiero que también todos los que nos están viendo al otro lado de la pantalla lo vean con ese mensaje de esperanza y de optimismo que nos da Estrella, donde ella también, víctima de violencia de género, ha caído en una relación de violencia, pero se ha levantado, ha podido salir de ella y es lo que quiero quedarme, que se puede salir de la violencia de género. La verdad es que cuando uno termina de ver este tipo de películas, siempre, bueno, el shock en un principio siempre es, bueno, pues es importante. Lo que pasa que el análisis que ha hecho Gemma yo creo que es súper acertado, ¿no? Dar el mensaje, bueno, la utilidad que hemos hablado antes del cine, pues para proyectar lo que está ocurriendo y bueno, es cierto que es un poco, bueno, es bastante dramática en sí la película, pero ese mensaje de esperanza y sobre todo la sensación, que es al fin y al cabo la pregunta que nos lanzaba Irene, es un poco de recordar realmente son realidades. O sea, ustedes, bueno, nosotros hemos visto esta película, pero al fin y al cabo bueno, es una realidad que tristemente quizás los que estamos en esta mesa, pues bueno, hemos podido presenciar en primera persona, por llamarlo de alguna manera, y bueno, recordar este tipo de realidades, pues bueno, en un principio genera ese tipo de shock, pero bueno, siempre con la perspectiva de la esperanza, de siempre seguir caminando y bueno, intentar buscar una solución que por supuesto siempre la hay. Identificáis, ¿no?, la realidad que en vuestro caso vivís en vuestro día a día, en vuestro trabajo, la veis reflejada en esta película, como nos decía Alonso, ¿no? Sí, sin duda, porque además estas dos historias que se están reflejando, cada una marca un momento diferente de la violencia de género, porque en el caso de Estrella es cuando está comenzando y en el caso de Trini es pues ya el último momento, ¿no? Afortunadamente, como comentaban mis compañeros en la mesa, quedarnos con el mensaje de optimismo, de esperanza, de que la violencia de género se puede acabar con ella. Pero sí que quería también señalar, porque se ve en distintos puntos de la película, la importancia que tiene el poder de la sociedad, el que la sociedad realmente tome conciencia y entienda que esto es algo que nos atañe a todos, lo suframos en primera persona o no, porque las consecuencias sí que las estamos sufriendo como sociedad. Entonces sí que creo que es súper importante el que tomemos conciencia de que es algo para luchar todos juntos, para erradicarlo, para que haya una condena fulminante ante este tipo de violencia. Nos viene muy bien esta reflexión también, María, para el lema de este año, Implícate, ¿no? Lo que tú nos contabas, el que toda la sociedad forme parte o tome partido, mejor dicho, en la violencia de género. Y yo quería también plantearte en este caso, como profesional responsable del seguimiento de las víctimas menores de violencia de género, en esta historia también vemos una víctima, un menor que sufre la violencia de género en primera persona, ¿no? Y además, como se puede observar en la película, se ve que la imagen de este menor
es siempre desde una posición en la sombra. De hecho, hasta hace poquísimo tiempo, los menores no estaban reconocidos como víctimas de violencia de género, a no ser que sobre ellos o ellas se hubiera practicado la violencia física. Afortunadamente esto ha cambiado y se ve como el que un menor presencie este tipo de circunstancias, viva con el miedo, viva con la sensación de que no sé qué va a pasar hoy en mi casa, es devastador en el periodo evolutivo en el que se desarrolla. Entonces sí que también dar voz a estas criaturas que están sufriendo y que, como vemos en la película, bueno, pues se limitan, ¿no?, a estar un poquito a la sombra de mamá que me cobije, porque yo no tengo voz, a mí no se me escucha, a mí no se me pregunta. Bueno, interesante también, ¿no?, ese punto de vista que nos muestra esa otra realidad que a veces es invisible y que en este caso en la película lo podemos ver muy bien reflejado, y como nos decía María, en ese momento sí que cuando se estaba, en el momento de grabación de esta película, que era el año 2013, no se reconocía, ¿no?, a los menores como víctimas, ¿no? Bueno, Encarni, te voy a pedir también en tu caso una reflexión también de lo que hemos visto, de lo que vamos a analizar a continuación más en profundidad, pero también cuáles son las sensaciones que tú ves en esta película. Bueno, pues a mí, después de ver la película, lo que más me impacta, supongo que como al resto del público, es el final trágico que tiene Trini, que nos queda con ese sabor amargo de fracaso, de que no hemos sabido ayudar a esta mujer en su problema. Y esto me hace reflexionar y ver qué es lo que falla en esa historia, qué es lo por qué está coja, y es que no termina de dar el paso de la denuncia. No pide esa ayuda de la Guardia Civil, del juzgado, que se le puede prestar, y en el que si ella denuncia y se dicta una orden de protección, con unas medidas de prohibición de aproximarse a la víctima, de prohibición de comunicarse con la víctima, que hubieran hecho que ese agresor no se pueda acercar, no la pueda convencer con falsas promesas, que hubiera hecho que sin ese acoso ella no vuelva a esa relación, no deje la terapia psicológica tan importante, y entonces a lo mejor ese final yo creo que sí, que sin duda hubiera sido otro. Al hilo de esto quería comentar que, según los datos del Ministerio de Igualdad, en lo que llevamos de año de 2020 hasta el 10 de noviembre, y hasta ayer ahora ha subido una víctima más, son 41 las víctimas mortales de violencia de género. De esas 41, solo 6 víctimas habían denunciado, y de esas 40 o 41, solo 31 convivían todavía con el agresor. Entonces, y de esas, solo en un caso se habían dictado, porque claro, como no había denuncias, medidas de protección, pero que habían sido quebrantadas por el agresor con consentimiento de la víctima. Todos estos datos me llegan a pensar que efectivamente el mayor peligro de la mujer es estar dentro de la casa, estar junto con el agresor, que para salvarse hay que dejar esa relación, hay que denunciar y hay que pedir ayuda y hay que pedir esa protección. Entonces, la denuncia es muy importante. También luego, como luego analizaremos más detenidamente, la denuncia es también importante para ese menor, que también se dictarán medidas de protección hacia ese menor. Claro, quizá aquí también sería importante señalar la importancia de este acompañamiento psicológico, porque, claro, las circunstancias en las que se está desarrollando este tipo de maltrato escapan, ¿no?, a otro tipo de violencia. Yo voy por la calle y alguien me agrede, no deja de ser un extraño el que me está agrediendo. En estos casos tenemos que tener en cuenta que bien o son las parejas o bien son los papás de los menores, es decir, alguien que vive dentro de mí, que se supone, recuerdo que una menor me comentaba, es que la persona que me tiene que proteger es la que me ha hecho daño. Entonces, claro, esta controversia, esta paradoja, sí que necesita mucho trabajo. Por eso aquí sí que hacía mucho hincapié en el acompañamiento psicológico y en este acompañamiento social, porque la víctima en muchas ocasiones siente vergüenza, porque cree que es responsable de lo que le está pasando. Por esto aquí sí que hay que dejar claro que aquí el único responsable es la persona que está cometiendo la agresión. El resto no tiene culpa, es una víctima y es a ella a la que le están haciendo daño. Lo que has estado comentando Encarni, bueno, evidentemente Trini da un paso importantísimo, que es
final va a casa de su amiga a contarle el problema, pero ahí faltó, evidentemente, como dice ella, bueno, el hecho de denunciar los hechos. Tense en cuenta que la violencia de género casi siempre ocurre dentro del domicilio, es decir, solamente tiene conocimiento, bueno, pues quien vive en el domicilio, es decir, pues su padre, la madre, los hijos, bueno, quizá algún familiar pueda vivir más. Es decir, nosotros no tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de un domicilio si no damos el paso de poner la denuncia. Por supuesto, el Centro de la Mujer es súper útil, ¿no? Un recurso al que hay que acudir, pero el hecho de poner la denuncia es pues en determinadas circunstancias es vital, como los datos que habíamos aportado antes. Nosotros desde el primer momento trabajamos para velar por la seguridad de todas las personas y concretamente cuando se presenta este tipo de denuncias, bueno, se articula, se pone en funcionamiento un protocolo que comienza desde el momento que nosotros tenemos conocimiento, bien sea porque se dé el paso de denunciar o bien sea a través de terceras personas, aunque sí es cierto que bueno, el recorrido luego, digamos, por decir así, policial o judicial es diferente, pero nosotros desde el primer momento el protocolo se activa y ese protocolo, pues entre otra serie de medidas, inicialmente desde luego es procurar la seguridad y la protección de la víctima desde el primer momento. Luego, indistintamente, se van haciendo pues, diferentes valoraciones, diferentes tipos de actuaciones que van adecuando pues, nuestro seguimiento, nuestra protección al caso, que luego pues, será al fin y al cabo en sede judicial quien deparará si existen una serie de medidas judiciales de protección que lógicamente pues, el cumplimiento y la vigilancia de que aquello ocurra es nuestro. También quería plantearos en este año 2020, en este atípico 2020 en el que hemos pasado meses confinados en casa, ha sido un agravante para estas víctimas el verse prácticamente enjauladas en sus propias casas, ¿no? El convivir 24 horas y durante muchos días con su agresor, ¿no? Claro, bueno, pues un punto más a favor de tener que denunciar los hechos. Fíjese, si ni siquiera nosotros lo sabemos en esta circunstancia tan difícil, bueno, que hemos estado viviendo, que estamos viviendo, el hecho de mantener activa pues, una denuncia, una medida de protección, nos articula a nosotros pues, para hacer ese seguimiento. Es cierto que esta época, bueno, ha sido diferente de estar en casa, pero dése cuenta que nosotros pues, hemos seguido trabajando, seguimos trabajando y la protección, la asistencia, el acompañamiento, bueno, pues, las llamadas telefónicas, las visitas, pues han continuado. Para eso es importantísimo pues, bueno, el hecho de denunciar, acudir a los recursos y, por supuesto, poner pues, el gran problema, claro. Claro, a este respecto yo quería apuntar que efectivamente durante este tiempo de pandemia y el aislamiento al que hemos estado sometidos todos y los centros de ayuda han seguido funcionando. El Centro de la Mujer estaba disponible para atender a las víctimas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea que no ha habido ningún problema para que esa mujer pidiera ayuda y denunciara. Y efectivamente el aislamiento y el estar encerrada ha supuesto un incremento de los casos de violencia de género. Bueno, volviendo a la película, también habéis señalado en esta reflexión, en este análisis, un aspecto muy importante como es la terapia psicológica, ese punto de inflexión también cuando la víctima, cuando Trini abandona esta terapia, supone bueno, pues algo también muy importante y que hay que seguir reivindicando, no solo obviamente la denuncia, que es el paso más importante para que se pongan esas medidas de protección, sino también el hecho de que la víctima pueda recibir ese apoyo, ese acompañamiento como el que se presta tanto a través del Centro de la Mujer, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Hay que seguir también fomentando que la terapia es necesaria, ¿no? Sí, tengo que decir, Irene, que y lo hemos visto en la película, que en el caso de Trini vemos que es una relación de muchos años, además su hijo tiene 8 años, con lo cual podemos entender que lleva una relación de mínimo pues, 9, 10 años con el padre de su hijo, con lo cual contra más tiempo una mujer está inmersa en una relación de violencia es mucho más difícil, o sea, hay más secuelas y es más difícil que la mujer pueda salir de esa situación. ¿Por qué? Porque toda la sintomatología y todas lo que a esa mujer va a sufrir durante todo ese periodo
va a ser más difícil que discrimine, que pueda salir de allí. ¿Por qué? Porque va a normalizar que en su casa las cosas se viven así. Es decir, Trini aprende, aunque que si hay algún problema en casa o que, bueno, pues como todas las parejas se tienen conflictos, pero se solucionan ¿con qué? Con golpes, se solucionan con amenazas, se solucionan con insultos. Entonces, llega un momento que, como ha dicho las compañeras, esta violencia es una violencia, y además lo ha dicho muy bien María, es una violencia invisible, es una violencia silenciosa que ocurre de manera privada, que no la vemos. Solamente, incluso hemos visto en el trozo, en uno de los trozos, hemos visto cómo le dice su compañera de trabajo, Estrella, le dice, ¿cómo no me había dado cuenta? Es decir, está todos los días con ella, todas las mañanas prácticamente, y no se ha dado cuenta que está sufriendo esa violencia. ¿Por qué? Porque la ocultan, porque la minimizan, porque lo normalizan, porque es la manera que tienen ellos de su relación de pareja y su relación con su hijo y con el agresor. Entonces, sí es cierto que deja la terapia, pues porque, hombre, en este caso debería, pues porque está muy anulada, porque cuando ella ha ido al centro de la mujer, pues evidentemente es una persona que pues con un estado ansioso depresivo, con una toma de decisiones nula, en fin, tiene una sintomatología que le impide ver la realidad y una toma de decisiones, y entonces es difícil con estas mujeres, pero sí tengo que decir que, vamos, que estamos a su disposición y que verdaderamente si las siguen, con nuestra ayuda salen. De hecho, Gemma, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que uno de los primeros trabajos que tenemos que realizar es el trabajo de que, bueno, la mujer tome conciencia de que realmente está sufriendo de violencia de género, porque en muchos de los casos, incluso como vemos en la película, cuando el marido le ha golpeado y ella dice, es que yo también tengo un genio, es decir, que como comentabas hay una normalización y una justificación. Porque, claro, imagino que debe ser brutal pensar que la persona con la que quiero construir un proyecto de vida, un proyecto de futuro, es una persona que me está haciendo tanto daño. Esto provoca, claro, una disonancia cognitiva que yo tengo que eliminar de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Pues justificando y normalizando esta situación. Entonces, es verdad que a veces cuando hablamos, ¿no? y digo, es que tu expareja es un maltratador, muchas mujeres me miran como impactadas, como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo va a ser mi pareja un maltratador? Entonces, quizá es tomar conciencia de que sí, al mismo tiempo, como comentaba, porque creo que es imprescindible, que yo no tengo la culpa, que yo no estoy haciendo nada para provocar esto. Y lo que decías, Gemma, el mucho acompañamiento, mucho trabajo, porque es verdad que es algo... los daños, como tú comentabas, son tremendos, cuanto más tiempo, más, obviamente, entonces es un trabajo duro y largo, y es verdad que a veces pues es complicado mantenerlo. Si os parece, vamos a rescatar un fragmento de la película en el que todo esto que estamos comentando y que estamos analizando aquí lo vamos a ver también muy bien reflejado. Os dejamos con este vídeo y ahora pasamos también a analizarlo. Joder, Trini, qué susto me has dado. ¿Qué haces ahí tirada de la escalera? No sabía dónde ir. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Que nada no se ahoga, Trini. Seguro que has estado llorando. A ver, quítate esa gafa, quítate la gafa. No, Venga, no. que te quite la gafa. ¿Y eso? ¿Qué coño es esto, Trini? ¿Quién te ha hecho esto? ¿El Jonás? ¿Ha sido Jonás? Por el amor de Dios, Trini. ¿Y eso desde cuándo? ¿Y cómo no me habías dicho nada? Seré tonta, perdida. ¿Cómo no me he dado cuenta? Mañana por la mañana nos vamos a comisaría. No digas disparates. ¿Disparates? Sí, disparates. ¿Qué quieres que le diga al niño? ¿Que voy a denunciar a su padre? Joder. Se me han olvidado las pastillas. Esto es un mal golpe. Estamos cansados y le ha dado un arrebato y se le ha ido la mano.
Y luego yo que también, que soy... pues eso. ¿Y qué va a decir la gente del barrio, Estrella? ¿Qué va a decir la gente? Lo mejor será que yo me vuelva a mi casa. ¿Te estás escuchando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Salir en la tele? Dios mío. Tú de aquí no te mueves. Tú de aquí no te mueves. Bueno, pues ahí teníamos esa escena que precisamente refleja lo que estábamos comentando en la mesa. Hay muchos aspectos a analizar en esta escena. En primer lugar, la primera imagen que podemos observar, ese niño que está abrazando a su madre, víctima también, como explicábamos, de violencia, esas frases, ¿no?, que comentabais, justificando, tapando, y el que dirán, que también es otra de... bueno, pues de las características que suelen ser comunes en este tipo de casos, y viendo como una locura, ¿no?, la denuncia. Vamos a analizar todos estos aspectos porque, como decíamos, hay mucho que ver y que estudiar en esta escena. Empezamos contigo, María, ese niño. Vamos a contar qué vemos, qué podemos analizar de esa historia, de esa pequeña historia también que nos refleja la película. Sí, pues como comentaba, hasta hace muy poco tiempo relativamente la figura del menor era una figura que era invisible. De hecho vemos en la escalera, ¿no?, como el niño está un poco a lo que hacen conmigo. Me llevan ahora a casa de esta mujer, que luego tenemos que volver otra vez a casa, volvemos. Y aquí sí que es importante el tipo de repercusiones a nivel emocional que puede traer, ¿no?, el vivir este tipo de experiencias. Tenemos que tener en cuenta que el hogar es el lugar donde yo aprendo a cómo vincular con el resto de las personas, a cómo me voy a mostrar, ¿no?, en el mundo. Entonces tenemos aquí una vinculación complicada porque por un lado estamos viendo el ejemplo de que la fuerza bruta es la que gana y por otro lado vemos esta sumisión, ¿no?, esto lo tengo que aceptar, esta indefensión que muestra Trini. Y de hecho uno de los trabajos que se hacen con los menores y las menores es obviamente una recuperación emocional, pero el que no repitan patrones, ni del padre ni de la madre, porque son unos patrones que no son adaptativos a la hora de poder relacionarse, ¿no?, con las personas. Hay una distorsión tremenda en cómo vinculo con los demás. Más aspectos que observéis en esta escena que hemos visto, que como decíamos, tiene muchas de las características, ¿no?, que podemos relacionar con la violencia de género, en este caso en el contexto del hogar, como bien explicabais. A mí lo que me parece que expresa en ese minuto muy claro son las causas por qué las mujeres no dan el paso de pedir ayuda o de denunciar. Lo dice Trini claramente. ¿Qué le voy a decir a mi hijo, que es el padre de mi hijo? Está también el tema de la vergüenza, que dice, pero bueno, ¿qué van a decir en el barrio? Entonces es muy doloroso el que es el padre de tu hijo, la persona que tú has elegido, tu marido, y entonces ella lo normaliza, se culpabiliza, porque dice que claro, ella tiene una depresión, que ella tiene mal genio, justifica al agresor. Ella dice que, bueno, que ha sido un arrebato, con lo cual le quita importancia, no quita importancia a la agresión y a que eso es un maltrato de muchos años, que es una situación en la que lleva años, porque a la vista de las secuelas que ya padece, está pasando por esa situación durante años. Sin embargo, ella lo ha estado tapando, hasta que muchas veces pasa que es cuando hay una agresión muy fuerte, que tienen que acabar en urgencias, cuando ya se abren todos los mecanismos judiciales y de protección de la víctima. En este caso sí es cierto que en un momento dado van al médico por el tema del ojo, que como lo tiene, y ahora mismo ese hecho de ir al médico abriría la llave de todos los mecanismos de protección, porque los servicios sanitarios tienen obligación de dar parte enseguida al juzgado y denunciar ese maltrato, con lo cual, aunque ella no hubiera puesto la denuncia, el médico la hubiera puesto y se hubiera protegido en contra de su deseo de no denunciar, se la protege.
Sí, Alonso, en este caso, ¿cómo sería el protocolo a seguir o el mecanismo que se pone en marcha una vez que la mujer acude, en este caso, a los servicios sanitarios y son ellos los que dan parte? Sí, bueno, como decía Encarni, el protocolo existe, el protocolo funciona y es así. ¿En qué consiste? Respondiendo a la pregunta, bueno, pues cuando en este caso Trini va al médico, el facultativo que le asiste, bueno, aparte de explorarla, le hacen un cuestionario, evidentemente, el origen, en este caso, de la lesión evidente, porque luego hay otro tipo de maltrato, pero en este caso estamos ante una supervivencia, ¿no?, que es una lesión, ¿no? El médico facultativo, bueno, pide su parte y, evidentemente, por un lado existe esa remisión, por decirlo así, ordinaria a sede judicial, y luego también valora, y sobre todo la entidad de las lesiones, bueno, pues nos lo comunica a nosotros. Para nosotros, desde el primer momento que tenemos conocimiento, evidentemente lo que necesitamos es ir a hablar con ella, ver qué ha pasado. La misma información que recaba el facultativo, bueno, la tenemos que recabar nosotros y volver a lo que decía en un principio, el hecho de animar, de motivar, el hecho de denunciar. Aunque el facultativo hace su trabajo, hace esa denuncia, pero bueno, el paso de formalizar la denuncia hay que darlo. Así es un poco el protocolo de cuando vamos al centro médico antes de venir a la dependencia, sí. En este caso, perdona, Gemma, además también quería planteártelo a ti como profesional. ¿La víctima cuenta con una atención psicológica cuando acude al centro sanitario, cuando después se deriva a en este caso a la Guardia Civil? ¿Está acompañada de algún profesional de atención psicológica? No, eso no. El facultativo del servicio de urgencias, que es normalmente donde se acude una vez que ocurre la lesión, bueno, pues hace lo que comentaba, es esa primera asistencia, y luego es ese tipo de derivación. Cuando es tan evidente, tan palpable, tan peligroso, ¿no?, como es el caso de Trini, bueno, pues es una llamada telefónica a nosotros, nos personamos en el lugar y empezamos la actuación. Pero respondiendo a la pregunta de si existe un acompañamiento psicológico, apoyo en el momento de esa asistencia médica, pues no existe. ¿Y sería necesario, os lo planteo también al resto de invitadas? Apuntar una cosita al respecto, que efectivamente cuando va ese médico pues le hace la atención de las lesiones que lleva y tal. Bueno, también depende de la lesión que lleves, le verá un profesional u otro, pero sí es cierto que del centro de salud no solo dan parte al juzgado, sino que también le hablan del centro de la mujer y la derivan, y le hablan del centro de la mujer y los servicios que damos. Entonces, evidentemente, lo primero, después de salir del centro de salud, depende de cómo se encuentre, va a ir a sede judicial o a policial, pero también va a venir al centro de la mujer, y ahí tenemos una profesional, una psicóloga y la jurídica, que soy yo, y se le va a prestar ese apoyo y ese acompañamiento que necesita la víctima en esos momentos. Sin embargo, sí que yo estoy de acuerdo contigo, Alonso, que quizá justo en ese momento sí que sería súper importante que hubiera un soporte en el momento, porque es verdad que sí, que yo recibo la información, pero acabo de someterme a un reconocimiento, luego tengo que volver a hablar de lo que me han hecho, de la agresión, sí, sé que me van a acompañar, pero en este momento que yo no sé qué hacer, que es que no sé, es que estoy rota. El que hubiera un soporte, quizá incluso creo, ¿no? Alonso, no sé si tú también estás de acuerdo conmigo, que incluso animaría más a la ratificación de las denuncias para que pueda seguir todo el protocolo adelante. Claro, ese acompañamiento desde el primer momento, desde luego que es necesario e interesante, claro. Sí, a ese respecto, si me permitís, también quería ver que, bueno, estamos hablando de una asistencia al centro sanitario cuando ha habido una agresión grave, que lo primero porque necesitas esa atención médica, pero cuando las lesiones no son tan graves, muchas de las mujeres vienen al centro de la mujer, y desde el centro de la mujer la acompañamos al centro sanitario. Ya tiene ese acompañamiento psicológico y jurídico del principio. Se le acompaña al centro de salud, a comisaría, al cuartel de la Guardia Civil. Hemos ido muchas veces acompañando a las víctimas, Alonso, e incluso al juzgado, aunque ya en esa sede de la Guardia Civil ya llaman al abogado del turno de violencia de género y tiene asesoramiento jurídico, pero se la ha acompañado en todo momento, en todo ese recorrido, por un profesional jurídico y psicológico. Solo en el caso de que la lesión es muy grave y obviamente directamente lo primero es la atención sanitaria, es cuando nos tienen
esa atención psicológica inmediata. Sí, quería apuntar que estoy de acuerdo totalmente con María y es verdad que en esos momentos quiero decir que es muy difícil poner fin a una relación, decir hasta aquí, o sea, ya sea con un golpe o que haya sucedido cualquier otra cosa para que tú ya llegues y quieras denunciar, es muy difícil. Poner fin no es fácil, quiero transmitirle a todas esas personas que están al otro lado de la pantalla y que vean que para nada es fácil, que nunca se les va a juzgar y sí sería muy importante, como dice, que esa mujer que tiene que contar su historia, a responder a tantas preguntas en ese momento de cómo ha pasado, qué ha pasado, después llega a la policía, le preguntan igual, muchos trámites burocráticos que tienen que ¿dónde están tus hijos?, ¿qué ha pasado?, ¿cuándo ha sido?, todo eso que al final te bloquea porque tienes un bloqueo emocional también de contar la situación de por qué ha pasado, porque además no estás segura por qué lo has hecho, puedes retroceder, sí sería bueno que bueno, pues ahí psicológicamente se necesita un apoyo brutal, lo tengo que decir, y además porque estoy viendo que siempre en estos debates, y de verdad me irrita mucho, que siempre cuestionamos y empezamos a decir por qué no lo ha hecho antes, por qué aguanta, y nunca nos planteamos decir por qué le ha dado un golpe a él, por qué no cuestionamos por qué hace eso. ¿Por qué es él el que maltrata? ¿Por qué tiene que instaurar el poder? ¿Por qué? Porque volvemos al tema otra vez de la igualdad, esa desigualdad de poder y eso de aquí mando yo y aquí estoy yo. Entonces, es realmente complicado abordarlo así. Bueno, interesante también esto que planteáis, ¿no? Que bueno, la figura psicológica es muy necesaria durante todo el proceso, desde el primer momento, para que la víctima también se sienta acompañada, comprendida y no se juzgue a sí misma, que es quizá el aspecto más común en estos casos. Vamos a ver otro fragmento de la película donde en este caso vemos otro tipo de violencia que también se ejerce sobre Trini. Yo siempre soy igual. Vamos, hijo. ¿Qué se debe? Trini, 32, por favor. déjame que te ayude con las bolsas, anda. Venga, mujer, que nos moleste, todavía soy tu marido, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿No hay un beso para tu padre o qué? Dale un beso a tu padre, Marc. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Bien? Sí. Venga, perdóname, Trini. Venga, ¿cuándo vas a volver a casa? Coge al niño y vamos para casa, ¿vale? Nuestro hijo, no sé qué le habrás contado, pero vamos, es igual. Venga, vamos, cariño. Déjala en paz. Trini, que no puedo vivir sin Vamos, ti, Trini, ¿vale? vamos para Oye, casa. tú, ¿por qué no limpias la mierda que tienes en tu casa y dejas en paz a mi mujer, ¿vale? ¿Tú qué coño hablas? Que oyes, que la dejes en paz, que es mi mujer. Sí, ya veo cómo te ocupas tú de ella. Nena, por favor, déjalo. ¡Vergüenza! Estrella, déjalo, por favor, llévate a Marc a casa, que ahora voy yo, por favor. Vamos, cariño. Te voy a cambiar, ¿vale? Te juro que voy a cambiar. Tienes que darme otra oportunidad, me la darás. Mírame, por lo menos mira, ¿no? No puedo, Jonás. Tengo miedo. Bueno, pues ahí teníamos otra escena donde escuchamos también frases que se repiten, ¿no? Que son bastante recurrentes en este tipo de situaciones, esas promesas, ese chantaje emocional. Vamos a hablar también de todo esto. Gema, cumple un poco con los aspectos del perfil, ¿no? del maltratador. Es una situación dura, ahí se ve claramente lo que ha comentado antes mi compañera Encarni, que si esa mujer tuviera una orden de protección, pues evidentemente ese hombre no se podría acercar en ese momento y hacerle esas promesas que realmente, ¿por qué vuelven estas mujeres? Porque no son masocas, es que tú le prometes, en ese caso el marido le está prometiendo, pues eso, tú eres todavía, dame otra oportunidad, voy a cambiar, sin ti, no puedo vivir sin ti. O sea, fijaros ese chantaje que le está haciendo para que ella realmente pues, crea en ese amor que le promete y pueda volver a darle otra oportunidad porque es el padre de su hijo. Y la frase brutal de eres todavía mi mujer. Tenemos una construcción romántica del amor que a las mujeres nos deja muy mal paradas, porque es la idea de que el amor todo lo puede, que yo por amor tengo que luchar hasta las máximas consecuencias, mi pareja me está diciendo que va a cambiar y yo tengo que estar ahí al pie del cañón. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que los maltratadores, la idea que tienen de su pareja es de su posesión. Es algo que yo poseo, entonces yo dispongo de ello a mi antojo y entonces no entra en mi cabeza que esta persona pueda decidir el dejar de estar conmigo, porque es que es algo mío y yo decido lo que hago con ello. Entonces lo de eres todavía mi mujer es que es una frase que cae como una losa. Yo creo que también, centrándonos un poco en una escena concreta que, bueno, que a mí me llamó la atención, es cuando ya se queda Trini con su marido, ¿no? Primero ella es incapaz de mirarle a los ojos y, bueno, al final rompe, ¿no? Ese miedo, ¿no? Lo que está ocurriendo, termina mirando a los ojos, ¿no? y le dice que tiene miedo. Trini ahí está dando un paso muy importante. Sí. Sí, además el tengo miedo es una frase que ella misma lo dice abiertamente, que tiene miedo y yo creo que también en este caso la situación se agrava cuando hay un menor, ¿no? Ese chantaje también soy el padre de tu hijo, ya no solo eres mía porque eres mi mujer, sino que además ejerzo ese papel de además, padre, ¿no? Sí, hemos visto qué curioso, ¿no? Como cuando se acerca el padre, el niño se queda como en un segundo plano porque no quiere acercarse, ¿no? Entonces el papá le dice, ¿no me vas a dar un beso? ¿No le vas a dar un beso a tu padre? Y la madre invita al hijo pues esto, a que se acerque al padre. Vemos cómo es brutal, pero lo que comentaba antes, por la construcción social que tenemos del amor romántico, ¿no? De la familia feliz, del papá, la mamá, y esto a la hora de tomar la decisión sí que es brutal, porque estoy rompiendo con la norma, y claro, ¿quién soy yo para romper con la norma? Bueno, esas eran las imágenes, como decíamos, de otra de las características propias del maltrato, ese chantaje emocional, como decíamos, también esas promesas que nunca se llegan a cumplir. Y en el caso de Trini esto llega a las últimas consecuencias. Vamos a ver una escena, bueno, casi ya llegando al final de la película, y ahora también os voy a pedir que la analicemos. Mar, cariño, mi niño. Oye, tú sabes que la mamá te quiere mucho, ¿verdad? Y yo también. No me hago tener que irte con tu padre. Bueno, pues ahí veíamos en el funeral de Trini, precisamente, que, como saben, acaba quitándose la vida, un gesto muy significativo, ¿no?, de lo que apuntabas, María. Ya en la escena anterior veíamos cómo ese niño no quería besar a su padre y casi era forzado por su madre, y ahora no se siente protegido por su padre, ¿no?, que intenta abrazarle y lo que quiere es quitarle, ¿no?, la mano. La verdad es que es desoladora la imagen, ¿no?, porque se ve como el niño, ¿no?, recurre, ¿no?, a esta amiga de su madre, de quien ha recibido cariño, y sin embargo se ve obligado a marchar con el maltratador, con alguien que le ha hecho daño a la persona más importante de su vida, que es su madre, al que era el pilar de su vida. Entonces este niño ve cómo su mundo se abre debajo de sus pies y que además está obligado, porque es así, a estar con el maltratador, a vivir con el maltratador. Entonces yo... Con su maltratador, además. Claro, o sea, yo no a veces siempre cuando trabajo con los menores y las menores, siempre trato de ver, ¿no?, qué estará pasando por sus cabecitas, ¿no?, porque desde una posición de espectador, entre comillas, en la que los adultos están haciendo su vida y están desarrollando estas batallas, y esta posición en la que yo estoy de espera a ver qué pasa conmigo, a ver qué pasa con mi mamá, y debe ser brutal, ¿no? Por eso decía que era desoladora esta imagen. Desde luego es un ejemplo más de las raíces que tiene el tema de la violencia de género. En este caso, bueno, pues la que va a sufrir ya seguramente para toda la vida de ese niño, porque al fin y al cabo perder
pues una madre, pues bueno, eso marcará pues, para toda la vida. Es esas raíces que si de inicio se cortan, pues no siguen haciendo daño, ¿no? Al fin y al cabo la violencia es hacer daño. Yo quería preguntaros, en estas cifras que escuchamos cada muy poco tiempo, desgraciadamente, ¿Trini entraría dentro de ese número de víctimas de violencia de género? Pues no, porque no es a manos de su maltratador. No entrarían dentro de la estadística. No, pero sí que realmente... sí, en realidad sí es, pero en las estadísticas estas que acabo de decir yo, pues no. Claro, porque normalmente se tienen en cuenta las agresiones físicas, claro. Cuando las secuelas psicológicas, de hecho, son las que más tardan en sanar, porque es que la persona queda anulada por completo. ¿Cómo será, quiero decir, cómo serán los estudios que nos están viendo, cómo queda una mujer bajo los efectos de la violencia de género, que muchas veces se busca paralelismo con las personas que han estado en campos de concentración, porque es que es un nivel de sufrimiento psicológico tremendo, donde hay una anulación total de la persona. Entonces es muy fácil hacer solo números cuando ha habido una agresión física que lleva a la muerte, pero pues cuántos accidentes de tráfico, cuántas ingestas de medicaciones, pues probablemente engrosarían, ¿no?, el número de víctimas. De hecho, como no ha sido asesinada, ha sido suicidio, el menor queda bajo la guardia y custodia de su padre. Los niños hasta hace poco han sido, bueno, los grandes olvidados, sobre todo por esta construcción social del padre, la madre, de la familia. Cuando las madres declaran, le quieren quitar hierro a la declaración y no piden medidas de protección para los hijos, sino que dicen, no, pero es buen padre, al niño no le pega, pero está presenciando esa violencia y es maltratado igualmente. Por eso algunas veces pasa que la solución que no pasa por una denuncia y se hace, que bien está que por lo menos se separe del maltratador, por un procedimiento civil de separación o divorcio, claro, como queda por una separación o divorcio normal, no por una ruptura por violencia de género, se dictan unas medidas con los menores de visitas y de guardia y custodia de una familia normal, con lo cual luego son utilizados esos niños por esos agresores para dañar a la madre, incluso a los propios niños, porque no olvidemos que en el 2020 que estamos hay 23 huérfanos y hay 3 niños asesinados directamente por sus padres. Entonces entendemos que ese menor está muy desamparado y en este caso se queda que no hay herramientas judiciales para acreditar, porque tampoco ha habido unas denuncias y unos antecedentes que puedan acreditar lo que en esa casa está pasando. Esa mujer no es una víctima, para que claro, ni su mujer ahí ni no ha tenido su hijo noticia tampoco. nada, es el padre de su hijo y qué pena que se ha quedado huérfano y se queda por lo menos con su padre. Sí, además es horrible. Ese papel de viudo, ¿no? Es horrible. En el entierro, ¿no? En el funeral, él ejerce ese papel como si no hubiera viudo. tenido nada que ver con ese hecho, ¿no? De pobre viudo. Alonso, no sé si quería... Perdón, Gemma, te he interrumpido. No, nada, quería apuntar al hilo de lo que decía María, que nos encontramos también en los centros de la mujer. Muchas veces es que esa mujer, fijaros lo que relata, que muchas veces no quieren denunciar porque dicen, es que yo voy a aguantar por mis hijos, es que yo no quiero que mis hijos, y no saben, y le intentamos explicar, y yo lo hago mucho, el daño tan irreparable y tan grande que le están causando por aguantar por eso, por lo que ellas están diciendo por los hijos. O sea, que seguramente que si a tiempo cortan esa relación, esos niños de tan corta edad pues no llegan a tener luego unas secuelas o unos, todos esos problemas que pueden desarrollar el día de mañana por causa de estar sometidos a esa violencia que decía María y que es equiparable a los campos de concentración, porque nunca sabes cuándo te va a venir el golpe, nunca sabes cómo va, te va a insultar, no sabes cómo te va a amenazar, no sabes, claro, estás todo el rato a expensas de lo que pueda pasar. Entonces, sí decir desde aquí a todas esas mujeres que nos están viendo que de verdad, si tienen hijos, pues tienen que hacerlo al contrario, dar el paso por sus hijos.
Bueno, vamos a cerrar también esta primer análisis de, como decíamos, son dos historias, dos mujeres y dos tipos de violencia de género los que vemos en esta película, en La Estrella. Desgraciadamente, Trini tiene un final muy trágico y como analizábamos, ¿no?, aquí, además se quita la vida a causa de todo ese maltrato que lleva sufriendo y bueno, pues su hijo queda desamparado totalmente en los brazos de su padre, que es el maltratador. Pero hay otra historia, la historia de Estrella, que vamos a ver también unos momentos de la película donde podemos ver ciertos aspectos que nos dejan ver también violencia de género. Hola. Hola. ¿Cómo están tus padres? Bien, te mandan recuerdos. Me hubiese gustado verlos. Estrella, estoy muy mal. Se me fue la olla. No te puedes imaginar lo que han sido estos días. No era yo, era... Todavía no me has contestado, Salva. Que si me quieres. Eres lo más importante de mi vida. Y te juro que sin ti nada tiene sentido. Bueno, pues nuevamente vemos esa construcción social de la que nos hablaba María, del amor romántico, bueno, que tiene de todo menos de amor, ¿no? En este caso, le entrega las llaves de un piso para demostrarle que la quiere. Sí, sin duda, él además le pide perdón, le dice que se le ha ido la olla, justifica lo que ha hecho. Y vemos cómo la pregunta de Estrella es ¿me quieres? Es decir, si tú me dices que me quieres, todo esto pues quizá tiene una lógica o una justificación. Entonces es como entrar en este círculo vicioso en el que se supone que por amor pues todo está permitido. Y como bien comentabais, esto no es amor. Bueno, como esta historia, la historia de Estrella, que también lo comentábamos al inicio, representaría una fase mucho anterior, de la historia del maltrato, ¿no? En el caso de Trini está en una fase muy avanzada y en el caso de Estrella está en una fase casi imperceptible, ¿no?, que en algunos casos puede hacernos dudar. Esta quizá es la más peligrosa, ¿no?, la que no se ve y la que puede llegar a la historia de Trini, ¿no? Claro, porque va entrando poquito a poco, ¿no? Va, pues eso, tomando el poder, ¿no? Incluso en un momento determinado vemos cómo él le dice a ella que ha llamado por teléfono y que deja su trabajo. Es decir, cómo él empieza a tomar las riendas de la vida de su pareja en cosas que son aparentemente normales porque son por tu bien, para que estés más a gusto, para que no tengas este trabajo. Es decir, yo te estoy sometiendo, pero todo lo hago por tu bien, porque como te quiero tanto, pues te estoy dando todo lo mejor. Entonces, claro, yo estoy en un primer proceso en el que alguien me está diciendo que todo lo que hace es porque me quiere, donde aparentemente es cierto que me está ofreciendo, ¿no?, ciertas cosas que pueden ser apetecibles, pero es verdad que vemos cómo se va perdiendo, ¿no? Pierdes tu trabajo, pierdes la independencia, empiezas a depender, se te aísla de tus amigos y bueno, ya se entra en el bucle. Sino ese control económico en primer lugar y luego también de tu entorno, ¿no? Llegando a ser prácticamente pues, el dueño, su dueño, ¿no? Aislada de su entorno, de su trabajo y hasta, bueno, pues ya teniendo que agradecerle, ¿no?, que le ha comprado un piso. Yo quiero añadir a lo que ha dicho María que evidentemente la violencia, como ha dicho ella, no es algo puntual, ¿vale? Es un proceso y aquí se ve claramente que nosotros identificamos muchas veces la violencia con algo físico, violencia. Nos viene a la cabeza golpes, empujones, arrastrar a una persona, pegarle, pero aquí en esta violencia psicológica que es muy difícil y que desde luego Trini pasó
por esta violencia, claro, porque tú, si a la primera de un noviazgo te pegan una paliza, evidentemente lo dejas, pero claro, como es en este caso, es una violencia muy sutil y en la que verdaderamente a todas aquellas personas jóvenes que nos estén viendo, bueno, o también adultas, que estén iniciando una nueva relación, pues tenemos que estar muy atentas, porque fijaros, aquí la violencia no es solo un golpe, la violencia también es ignorar, la violencia es menospreciar los sentimientos. Por ejemplo, aquí él le importa un carajo que a ella quiera ir a ver a casa de sus padres y no se quiere ir y lo justifica, es que tenía mucho trabajo. Entonces, desde el momento de que para él las cosas que a ti te importan tampoco lo son, entonces, evidentemente, son pequeñas cositas que van dando pasitos muy pequeños y que si tú al final cedes y lo justificas y dices, bueno, es que tenía mucho trabajo, les va dando pie a él a que vaya repitiendo ese comportamiento. Es que ante este tipo de violencia, el marco justificativo un poco de poder amparar por qué está ocurriendo esto es mucho más asumible por parte de la víctima. Está claro que, como decías, yo me he quedado con lo importante para ella es que su novio lo hubiera acompañado a su pueblo a ver a sus padres, tal, y sin embargo, como él, yo creo que es un perfil de inseguridad completo, el de él, cuando ella vuelve, él sabe que lo ha hecho mal. ¿Y cómo intenta reparárselo? Pues a lo mejor con lo que ella se le ha ido pidiendo durante mucho tiempo, ¿no? Es el hecho de ir a vivir juntos, entonces además él lo hace pues a lo grande, ¿no? Pues te compra aquí un pedazo de casa, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, el marco justificativo es un poco más fácil de asumir por parte de la víctima, yo creo, y bueno, el perfil, desde luego, de inseguridad, ¿no? Y de niñez, digamos así, pues en este caso del agresor. De hecho, Leonor Walker, que describe este ciclo de la violencia, uno de los componentes es el llamado luna de miel, en el que tras hay una serie de episodios, ¿no?, traumáticos o de violencia, y luego aparece, ¿no?, este periodo de luna de miel en el que yo te quiero muchísimo, volvemos a hacer las cosas que nos gustaban, te regalo, nos vamos de viaje. Entonces, claro, voy enganchando un periodo de violencia con un periodo de la luna de miel. El peligro es que obviamente los periodos de violencia cada vez se alargan más, los de luna de miel son cada vez más cortos, pero yo ya me quedo enganchada dentro de este circuito de la violencia y aquí sí que ya, ¿cómo salgo? Bueno, importante también a través de este tipo de programas como el que estamos haciendo hoy, a través del cine y también la educación, que es fundamental para que podamos saber identificar esos rasgos, esos aspectos y ponerles freno, como decíais, ¿no?, a tiempo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se conciencia también a la gente joven y se les elimina un poco esa concepción del amor romántico que no deja de ser tóxico, ¿no?, como vemos en el caso de Estrella? Bueno, desde el Instituto de la Mujer se hacen muchas campañas de sensibilización y se ha incidido mucho en el ámbito educativo. Se están haciendo muchos talleres, tanto en primaria como en secundaria, sobre igualdad y sobre violencia de género, precisamente para enseñar a las niñas y a los niños a identificar esas señales de violencia de género y esos comportamientos inadecuados y desde el primer momento se corten con esas relaciones tóxicas. También se sensibiliza en general a la sociedad para que esos padres y esas madres eduquen en igualdad a sus hijos ya en las casas, ya hagan ver que pues el origen del maltrato es que la igualdad entre hombres y mujeres, no el poder de uno sobre el otro, que luego deriva cuando la gente es adulta en situaciones de violencia de género. Sí, en este caso también importante, ¿no?, lo que señalaba Encarni, no solo hay que educar para que sepamos detectar esos rasgos, sino lo ideal sería educar en este caso a los niños para que no lleguen a ejercer ese control y ese poder que creen que tienen derecho, ¿no?, a ejercer sobre sus parejas. Eso es una asignatura pendiente todavía, ¿no? Claro, es muy importante educar tanto a las niñas como a los niños y sobre todo a los niños, porque a veces la niña poco puede evitar, es el niño el hombre de mayor el que ejerce lo que hemos dicho, ella no tiene culpa, la acción incorrecta la está haciendo el maltratador. Entonces hay que evitar que ese niño, luego hombre, pueda llegar a desarrollar esas
esa conducta. Pasa que sí, lo que podemos hacer es, con respecto a las mujeres y a las niñas, entender que no tienen un papel pasivo cuando se encuentran con un maltratador, y el que también sean capaces de identificar todas estas acciones que escapan de lo que es una relación sana. Hay veces que hablas con adolescentes que están empezando alguna relación y te dicen, no, me trata muy bien, y yo les pregunto, y cuéntame, ¿cómo ves tú que te trata bien? Y me dice, porque me responde a los mensajes y coge el teléfono cuando yo lo llamo. Claro, cuando yo estoy desvirtuando tanto lo que es una relación sentimental, claro, y lo que es una relación en el marco de la igualdad y del respeto, yo estoy desprotegida. Por lo tanto, sí que es importante, ¿no?, el que también yo sepa que como mujer puedo decir hasta aquí, esto no es lo que yo quiero, independientemente de lo que me digan, es que esto no es lo que yo quiero para mi relación de pareja, y dar esta fuerza y este poder a la mujer. Yo quería unir que al hilo de lo que estás comentando, Irene, sí es cierto que nos viene muy bien el lema de este año, cuando dice implícate. ¿Por qué? Porque desde donde trabajamos o donde estamos podemos poner nuestro granito de arena, profesores, padres y madres, educando, lo que tú has dicho, educando a nuestros hijos y a nuestras hijas, desde cualquier ámbito se puede conseguir que poco a poco podamos terminar con esta lacra. Vamos a ver otro momento de la película en la que, bueno, pues también vemos bastante claro esa manipulación y ese aislamiento que sufre Estrella por parte de su pareja, y lo continuamos analizando. ¿Tienes café recién hecho ahí? Estoy molida. Tardo más en ir y venir que el rato que estoy allí. Pues ya no tendrás que preocuparte. ¿De qué? Ayer, después de hablar contigo por teléfono, llamé a Monse. Y ya está, ya no tienes que ir más al curro. ¿Qué has hecho qué? Cariño, pues no paras de quejarte que no tenías tiempo de nada. Bueno, sí, voy cansada, pero... Bueno, si quieres vuelvo a llamar y lo dejo como estaba. Bueno, puedes llamar tú mismo. Yo me tengo que ir. Descansa, ¿vale? Bueno, pues nuevamente vemos en esta escena otro aspecto que señalaban nuestros invitados, ese control y ese poder que ejerce el maltratador con su pareja, con su víctima, ¿no? Sí, yo quiero decir, bueno, pues que ya creo que lo hemos comentado antes, también lo ha comentado María, que es verdad que bueno, pues aquí toma la decisión por ella de que él opina o él ve, sin preguntarle qué es mejor para ella, pues no trabajar porque está cansada, porque tiene turnos, etcétera. Pero, y de aquí, de este mensaje, bueno, de esto que hemos visto, sí quiero lanzar un mensaje a todos los que nos están viendo de la importancia, uniendo también, que lo ha dicho también mi compañera Encarni, de la importancia de que una mujer, como el maltratador empieza a aislarla, la importancia de que una mujer, bueno, pues no solamente tenga una vida de, en este caso, bueno, Estrella trabajaba, pero imaginaos una mujer que no trabaja y que empieza a aislarla en las pequeñas cosas. Entonces es muy importante, y de aquí lanzo a favor de las asociaciones que tenemos en la localidad, asociaciones de mujeres, el ayuntamiento, la Universidad Popular, los cursos de deportes, que una mujer que esté, bueno, detectando o inmersa en una relación de violencia de género, es muy importante que salga, que tenga esas, bueno, pues asista a esos cursos. ¿Por qué? Porque va a hacer lazos de amistad, va a hacer relaciones sociales, y siempre va a haber alguien al final a la que se la puedas contar. Va a ser más fácil que esa mujer cuente, que esa mujer exprese, y que alguien también detecte que a esa mujer le pasa algo, porque diga, no ha venido, no la veo bien, fíjate que le he visto que lleva, pues no se me ha parecido que tapa algo. Entonces desde aquí decir que, bueno, pues que importante lanzar ese mensaje de que no se dejen aislar por el agresor. Que la situación de control ha sido súper palpable desde, bueno, es verdad, como hablábamos al principio, es un inicio, ¿no?, de la violencia, pero la situación de control llega ya hasta el extremo de decir, bueno, yo me tomo la licencia por ti de decidir lo que tú quieres hacer o no, indistintamente vengas cansado, ¿no?, porque a lo mejor, bueno, pues quiero venir cansado, pero bueno, esa situación de control que empieza a tomar en este caso el novio de Estrella es evidente. Y el origen de todo esto, pues evidentemente, vuelvo yo creo a repetir el perfil de inseguridad, bueno, ya un poco entrando a analizar la figura de él, y luego también la falta de quizá
inicial de comunicación entre la pareja, es decir, bueno, aquí estoy yo y yo voy a ir decidiendo lo que yo creo que es mejor para ti porque también es mejor para mí, que eso es lo que él cree, y se antepone sus pensamientos a los de ella lógicamente sin esa comunicación que a lo mejor el origen lo tiene mucho antes de llegar, de este momento de la relación. Claro, sin duda esta idea que comentaba antes de mi pareja es mi posesión, con lo cual yo con mi pareja hago lo que quiero porque es que me pertenece, es esta idea, ¿no?, de poseer algo. Yo quería apuntar que precisamente como esta violencia psicológica es tan sutil y tan sibilina, que tan difícil de probar, incluso de explicarla y de contarla, la mujer se siente a veces, dice, pero ¿dónde voy a ir yo a contar esto si además no tengo pruebas? ¿O qué voy a contar? ¿Que encima mi novio me ha regalado un piso muy grande y que no quiere que trabaje? Pues que no se preocupe, que eso se entiende y que si viene un centro de la mujer a contar el problema, la vamos a creer, la vamos a entender y la vamos a ayudar, porque conocemos los procesos de violencia, sobre todo la psicológica y esos inicios, porque se ve claramente que lo que se enmascara como regalos en realidad son aislamientos, controles, y que ya están causando en Estrella secuelas, porque ya está triste, está desmotivada, es decir, que ya está causando ese mal y que hay que tener claro que en cuanto más tiempo se permanezca en esa situación de violencia y de dominio, más secuelas va a haber, más graves van a ser y luego la solución o la cura de ese daño pues va a costar más trabajo, evidentemente. Entonces, que no tengan problema en venir a contarlo porque nosotras la vamos a entender. Fíjate, Encarni, lo que dices de que ya se empiezan a ver, ¿no?, en Estrella las secuelas. En un momento determinado de la película, ella está con un amigo tomando algo, entonces cuando llega a casa y su pareja le interroga, ella miente porque tiene miedo de decirle la verdad. Entonces, claro, yo tengo miedo, miento y luego mi pareja me está recriminando que yo lo estoy mintiendo. Entonces entro en un círculo vicioso en el que Trini incluso vemos cómo se plantea, es que yo tengo un genio algunas veces. Entonces, es que a veces yo también le he mentido, es que yo tampoco he sido, y no entendemos que es que todo viene derivado de que cuando yo tengo miedo, el primer instinto es intentar protegerme, como sea. Bueno, yo quería, estamos llegando ya casi al final de este interesantísimo debate que desde luego nos daría para muchas horas porque tiene mucho que analizar esta película. Desde luego yo creo que todos coincidiremos en que es un acierto haberla elegido para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque vemos en ella a dos mujeres en dos etapas diferentes, pero que ambas son víctimas de violencia de género, y lo que sí nos deja, y lo decíais también al inicio, es una mínima esperanza de que hay salida, como es el caso de Estrella, que es capaz de coger su maleta, de marcharse y de ser feliz por sí misma, ¿no? Yo quería pediros también una reflexión final y también un mensaje para todas esas mujeres que nos estén viendo, que puedan estar sufriendo en estos momentos una situación similar, bueno, pues que tienen salida y que no están solas y que van a ser escuchadas, ¿no? Sí, bueno, así nada, hablamos todos a la vez. Yo quería lanzar un mensaje positivo. Evidentemente, como ha dicho Irene, la opción de Estrella de dejar esa relación y abandonar a ese hombre está en la mano de todas las mujeres que sufren la violencia. Más difícil o menos difícil, pero está en su mano la salvación y hay ayuda a la que puede acudir, como el Centro de la Mujer, la policía, el juzgado, hay casas de acogida, hay recursos económicos y prestaciones económicas que puede pedir, que se la va a ayudar. Y ella puede, y también lanzar a esas mujeres jóvenes que están iniciando esas relaciones tóxicas a que abran los ojos, a que identifiquen esas señales y corten de raíz esa relación, que no den lugar a pasar más tiempo a que se las dañe y tengan secuelas. Muchas gracias. Yo lo que quería hacer, si me lo permitís, es un poco de autocrítica, ¿no?, como sociedad. Enlazando con el lema de implícate, el que como sociedad nos impliquemos, que entendamos que esto es un problema que tenemos que trabajarlo desde todos, porque sin duda cuando una mujer se sienta respaldada, siente que no tiene que avergonzarse porque no ha hecho nada reprobable, que tiene el apoyo, que la sociedad no la va a juzgar,
este camino obviamente va a ser mucho más fácil. Entonces, el que nos impliquemos todos, porque como comentaba Gemma, es importante mantener las redes sociales y el ver, ¿no? Y si yo detecto que una mujer está sufriendo este tipo de violencia, que no me lo calle, que me implique en la ayuda, me lo pida o no, porque realmente es que está en peligro en muchísimas ocasiones su vida. Así es. Yo creo que la esperanza que queremos transmitir, y desde luego no es que queremos transmitir, es que existe esa esperanza de que de todo tipo de problemas se puede salir, y evidentemente de la violencia de género también esa esperanza se llega a través de conocer las instituciones, los procedimientos, los protocolos que existen. Aunque repita, bueno, lo que he dicho antes, la Guardia Civil, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado disponen de los protocolos, disponen del personal suficiente y eficiente para, bueno, pues para entenderles, para alumbrar la esperanza, a lo mejor al principio un poco tenue, un poco distorsionado por la realidad. Bueno, pues es un poco complejo, desde luego, cuando a mí me decís al principio, pero bueno, nosotros estamos ahí. Cualquier cosa que desde el primer momento que nosotros tengamos conocimiento se procurará esa protección, esa seguridad, esa esperanza desde, bueno, en este caso desde Guardia Civil, desde luego que se les ofrece desde el conocimiento de estos procedimientos, esos protocolos que, bueno, que están y son efectivos. Bueno, pues ya que voy a añadir, si ya me habéis pisado casi todo, solamente decir a todos los que nos están viendo que tengan claro que el amor no duele, ¿vale? Que si duele, si tú sientes que estás mal, que algo va en esa relación que no estás bien, entonces eso no es amor, eso es violencia. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y con el lema Implícate. Les pedimos también a todos los que nos han seguido en este programa, a todos los que nos están viendo, que se impliquen, que tomen partido y sobre todo que esto es tarea de toda la sociedad, el implicarnos, el acabar de una vez por todas con la violencia de género. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado hoy, Encarni, María, Alonso y Gemma. Gracias de verdad por vuestro testimonio, por vuestra experiencia, vuestro trabajo fundamental también para luchar contra la violencia de género. Y bueno, pues a ustedes, como siempre, les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Sobre la Mesa, en este análisis, en este videoforum del Centro de la Mujer, analizando la película La Estrella. Esperemos que les haya gustado también este debate y, como siempre les decimos, protéjanse para proteger a los demás y muchas gracias.